Sí, bueno, desde el inicio de la pandemia hubo grupos del Servicio de Salud Mental que estaban convocados a atender todo lo que tenga que ver con los aspectos psicológicos, digamos desde una intervención psicoterapéutica y psicofarmacológica, debido a que nuestro servicio de salud mental está conformado por psiquiatras, Ujú, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros. Son equipos interdisciplinarios que desde el inicio de la pandemia forman parte de lo que era en un primer momento el hospital modular, con el equipo de los médicos y enfermeros que atendían las intervenciones clínicas, como después así también se fueron sumando las diferentes pastillas que atendían la problemática del COVID, como ser pastillas 6, pastillas 4, pastillas 9, donde en ambos sectores estaba conformado por equipos interdisciplinarios de nuestro servicio, del Servicio de Salud Mental del Hospital Ferrando, donde, bueno, debido a la masiva demanda que se fue visualizando en los últimos tiempos, eh, producto de eso se convocó a que profesionales puedan intervenir ahí, porque bueno, ante esta problemática del COVID había personas donde pasaban mucho tiempo internadas, claro. había personas donde no podían tener contacto con sus familiares, si bien se habilitó un protocolo, que era un protocolo de situación de los últimos días, que era para las personas que se encontraban con un cuadro complejo de COVID, donde el familiar ahí sí podía ingresar a verlos, pero si no, los pacientes quedaban mucho tiempo sin recibir visitas. Ujú, Eh, Muchas veces también había familiares donde eh, varios de una familia estaban implicados, algunos en situaciones graves, otros fallecidos, entonces eso generaba también un cuadro de mucha angustia, de mucha preocupación por la misma enfermedad y por la enfermedad quizás de un familiar, el encontrarse aislado, muchas veces una familia donde uno ingresaba a la internación y el resto debería estar aislado, y por ese motivo muchas veces se complicaba el ingreso a la visita. Pero bueno, esta intervención de poder programar una visita con los protocolos correspondientes habilitó a que bueno, el familiar pueda tener ujú. como un acceso al paciente en una situación complicada de salud, digamos. Sí, como les decía, eh, se veía cada vez más por ahí como estos cuadros donde muchas veces aparecían insomnios de conciliación en los pacientes, donde que aparecían crisis de angustia, situaciones de preocupación, inclusive como les comentaba, por estos familiares. Así que bueno, esa demanda hacía de poder convocar a profesionales de la salud mental que puedan intervenir ante esta problemática, que no solo era una problemática clínica, digamos, sino no solo afectaba a un sistema respiratorio, sino que también había cuestiones psíquicas a poder trabajar con ese paciente que se encontraba internado. Por ahí había pacientes que quizás ya traían alguna patología de base, eh, y bueno, y algo de eso a veces podía retornar, podía reaparecer de alguna patología, y había otros que bueno, ante la situación de pandemia que creo que afectó a muchos, eh, donde muchas personas tuvieron que estar aislados, tuvieron que perder contactos de sus familiares porque por ahí eran personas de riesgo, entonces tenía eso que restringirse un poco. Sí, hay desde el servicio de salud mental, que hay una atención las 24 horas en el hospital, podemos visualizar, o es ahora lo que estamos viendo, como esa demanda que viene producto de una situación de pandemia, digamos, donde muchas veces comentan los casos, por supuesto que tiene que ver que cada caso es único, pero se puede identificar como situaciones posteriores a COVID, como hay casos donde presentan ansiedad, donde pacientes que presentan determinados aislamientos, y eso provoca quizás otras patologías. Pero bueno, también hay otros pacientes que ya presentaban quizás una estructura o una patología de base, y bueno, este aislamiento, esta pérdida de contacto con el otro, eh, habilitó un poco más, digamos, a esa situación. Y por ahí, pensándolo, creo que hay que ver
cada etapa o cada generación, me parece, así como podemos pensar que quizás los adolescentes pudieron adaptarse muy bien porque ellos ya se encontraban con una practicidad en la tecnología, en los medios de comunicación, quizás también por ahí con esta dificultad o con estas características determinadas que aparecen en la adolescencia como estas conductas donde no hay miedo al riesgo, donde se prueban un montón de cuestiones. Creo que algo de eso quizás en la adolescencia habrá que ver de qué modo impactó, pero creo que los adolescentes ya de alguna u otra manera tenían como una facilidad en estas propuestas que trae la pandemia, digamos, ¿sí? En estas restricciones. Pero creo que, bueno, que por ahí las personas adultas mayores, por ahí, bueno, habrá tenido otro impacto en esto de no poder vincularse con familiares, de no poder hacer las actividades que antes realizaban, inclusive personas donde se las diagnosticaba como con enfermedades de riesgo, no poder asistir a sus lugares laborales. Pensando esto de que muchas veces también el aislarse, el dejar de asistir a un lugar laboral puede producir un impacto, digamos, a alguien que tiene el lugar laboral como una rutina, digamos, si lo pensamos de ese modo. Me parece que, bueno, el niño es un sujeto en construcción y de eso me parece que se va a tratar más de lo que pueda captar o que pueda ser transmitido de quien esté en el lugar de padre o madre, digamos. Más allá del impacto que puede tener, creo que tiene que ver mucho y que tiene un peso importante también la transmisión que uno pueda dar y la llegada que pueda tener a que eso no sea tan restrictivo, a que se pueda pensar desde otro lugar, a no quedarse con que es esa la única manera. Creo que tiene mucho que ver con la transmisión que uno puede llegar a dar, más de quedarse con esa situación, digamos. Sí, así como te comentaba, se pudo evidenciar la gran demanda, así como refería hoy de que el servicio de salud mental es un servicio que atiende las 24 horas, tiene una intervención de internación y también ambulatorios, tratamientos, y donde, bueno, se ve como mucha demanda que lleva a la guardia, que llega a la urgencia, estas urgencias subjetivas que muchas son arrasadas por situación de pandemia o, bueno, estructurales de cada sujeto, que se ve por la gran demanda que asisten a la guardia, digamos. Sí. Y siempre poder transmitir y poder hablar de todo esto que está pasando, poder comunicar a otros, si bien a veces uno está aislado, buscar la manera de que el diálogo circule, de que la palabra circule, de eso que pasa, que pueda ser transmitido, que pueda ser escuchado por otros. Creo que muchas veces eso, más allá de la presencialidad, nosotros hemos también trabajado en un inicio de la pandemia de manera virtual con los pacientes. Por eso digo de que más allá de la presencia física que tiene su impacto, también poder pensar y apostar de que quizás estas personas que no pueden verse, que tienen que estar bajo un aislamiento, existen otros medios, poder apostar a los otros medios, poder comunicarse a través de eso y buscar otras alternativas, ¿sí? Por ahí, bueno, capaz no se pueden hacer determinadas actividades, pero buscar a ver qué se puede hacer en el domicilio. Es decir, no está clausurado todo para que el sujeto quede ahí sin poder hacer nada, sino, bueno, que pueda seguir circulando con los recursos que uno tiene, digamos, que en este momento podemos utilizar.